Atrapados en el bosque. Prepárense para sumergirse en las fascinantes historias de Fabiola, Lenny, Dani y por último en la historia de Orlando. Así que pónganse cómodos y empecemos. Realidad equivocada. Esta historia le pertenece a Fabiola, ella me la escribió en uno de mis videos pasados. Fabiola es una chica hermosa y muy amiguera, siempre anda acompañada de una de sus tantas amigas haciendo lo que más le gusta, lo cual es pasear en cada uno de los bosques cercanos a su ciudad. Una mañana de otoño, salió muy temprano junto a su amiga Liz a recorrer uno de sus bosques preferidos, pero fatal error pues ese día jamás lo ha podido superar. Caminaron durante horas, sumergidas en una sucesión de paisajes impresionantes y a pesar del creciente cansancio, su sed de descubrimiento parecía insaciable impulsándolas a seguir explorando cada rincón de ese lugar fascinante. Fabiola me contó que pasaron por unas piedras muy interesantes, tanto que se les antojó descansar un poco en ellas, y justo es lo que hicieron. Minutos más tarde, volvieron a sentirse algo cansadas, es por ello que aprovecharon para sacar sus bastones, y así poder sentir un poco más estabilidad. Avanzaron un poco más en su recorrido, pero Fabiola empezó a sentir un poco seria a su amiga, pues le hacía preguntas pero Liz no contestaba. Fabiola creyó que era por el cansancio, pero lo que pasó minutos después no tiene lógica y mucho menos explicación. Ambas seguían con su paseo, y justo en ese momento nuestra amiga escuchó claramente la voz de su novio llamándola con insistencia. Le pareció bastante extraño, pues su novio se suponía que estaba trabajando, y al voltear a donde estaba su amiga sintió un aire frío que recorrió todo su cuerpo, pues su amiga la estaba mirando fijamente, sus labios se movían pero no emitían ningún sonido y en segundos desapareció ante sus ojos. Dicho suceso la dejó impactada, pues no daba crédito a lo que estaba sucediendo, y lo único que se le ocurrió fue poner su mente en blanco y caminar en dirección a esa voz, que cada vez se escuchaba más cerca. Continuó su trayecto por algunos minutos, y justo frente a ella se topó con su novio Carlos. Rápidamente le relató todo, pero eso solamente elevó la tensión, pues enseguida Carlos le contó que Liz estaba esperándolos en el coche, pues no se quiso bajar porque le dolía un poco la cabeza. Fabiola pasó por un momento de negación, pues si su amiga estaba en el coche, quien la estuvo acompañando toda la mañana. Y por si fuera poco, se dio cuenta que su ropa ya no era la misma que traía en la mañana, además su mochila también era de un color distinto. Al parecer Fabiola sin querer entró en una realidad paralela, en la cual su amiga la acompañó al bosque, pero en su realidad original su amiga nunca estuvo con ella. La laguna misteriosa. Esta historia le pertenece a Lenny y Alexia, ellos me la compartieron hace meses por correo electrónico. Nuestros amigos son una pareja de enamorados, que en aquella época apenas tenían 5 meses de haberse casado. Siempre han sido atraídos por lugares idílicos, donde los cantos de los pájaros y el aire fresco los envuelven en una sensación de paz. Un día muy temprano,
Decidieron visitar un lugar muy especial para ambos, pues allí fue donde compartieron su primer beso. Caminaron un poco por el bosque en dirección a ese fascinante lugar, pero al llegar lo que miraron los dejó sin palabras. Pues ese lugar en el que tenían bastantes recuerdos, ahora ya no estaba y en su lugar se encontraba una laguna muy extraña, pues no se escuchaban los típicos sonidos, en su lugar se podía percibir un zumbido algo molesto. De inmediato se alejaron, pero justo allí está el detalle o lo extraño de esta singular historia, pues no encontraban su automóvil, y por si fuera poco a donde ellos iban siempre miraban la laguna. No es que caminaran en círculos porque llegaban a lugares diferentes, pero siempre a cada minuto miraban a su lado la misma laguna. Empezaron a caminar y correr por diferentes direcciones, aunque siendo sincero, de tanto deambular no sabían exactamente dónde estaban. Así pasaron las horas, incluso el sol empezó a meterse. Su angustia era bastante, tanta que empezaron a correr como locos, pero sin darse cuenta llegaron a donde estaba su auto estacionado, y en minutos ya se encontraban muy lejos de ese lugar. La carretera. Esta historia le pertenece a Orlando Cruz, él me la escribió en uno de mis videos pasados. Orlando es un señor joven con sed de aventuras, él y su esposa Lorena comparten una pasión por la naturaleza, y juntos se adentran en lugares boscosos y viven experiencias inolvidables en tardes llenas de aventura y conexión. Con frecuencia visitan los espesos bosques, en los cuales disfrutan pasear y correr tomados de la mano a lo largo y ancho de esa área. Una tarde de otoño, ambos salieron temprano de sus trabajos, y muy emocionados en instantes ya se encontraban paseando en un bosque cercano a su ciudad. En su recorrido encontraron una carretera algo extraña. Era totalmente recta y realmente se podía mirar muy a lo lejos si un automóvil se acercaba. De inmediato empezaron a caminar, pues estaban ansiosos por mirar todo lo que ese frondoso bosque tenía para ofrecerles, esto sin imaginar el increíble horror que estaban a punto de vivir. Paseaban muy felices tomados de la mano, y de un momento a otro sintieron que el viento se detuvo de golpe, ambos intentaron hacer como que no pasaba nada, pero lo peor estaba por llegar pues por más que avanzaban no llegaban a ningún sitio. Al parecer caminaban en círculos, pues se dieron cuenta que habían pasado varias veces junto a una piedra muy singular pues sus colores eran algo extraños. Con algo de temor optaron por retroceder, pero por más que se apresuraron tampoco lograron encontrar nada ni a nadie que los pudiera ayudar. Total que muy asustados corrieron como si no hubiera un mañana, pero todo fue en vano pues las horas pasaron y ellos seguían en esa carretera tan tenebrosa. Horas después sintieron una leve corriente de aire, y todo volvió a la normalidad pues a lo lejos se miraba su automóvil y obviamente se marcharon lo más rápido que pudieron. Meses después y con algo de temor, volvieron a sus andanzas pues nuevamente empezaron a visitar lugares similares, pero jamás volvieron a ir a ese bosque tan extraño, pues ahora prefieren lugares tranquilos con árboles pequeños, para así disfrutar de los bellos paisajes que solo esos lugares les pueden ofrecer. El cielo. Esta historia le pertenece a Dani y a Lidio, ellos me la escribieron en uno de mis videos pasados.
Dani desde su niñez le fascina ir de día de campo al bosque. Dicho bosque está algo retirado de su casa, pero eso nunca ha sido impedimento para él. Una mañana de domingo Dani y su esposa se fueron de excursión, esto sin imaginar el frustrante momento que pasarían. Una vez en el lugar elegido, armaron su tienda de campaña y posteriormente empezaron a charlar un poco. Platicaron de todo, incluso contaron las típicas historias de terror, intentando con esto crear una atmósfera de miedo. Su charla realmente era muy interesante, pues no se percataron que ya habían pasado 2 horas desde que llegaron, pues eran las 11 de la mañana. Enseguida tomaron algo de café y continuaron platicando, pero por inercia miraron la hora y se llevaron la sorpresa que era la 1:30 de la tarde. Les pareció algo extraño, pues no sentían que tuvieran tantas horas allí, pero no le tomaron mayor importancia y mejor optaron por capturar ese bello momento. Oliver intentó tomarle una foto a su esposa, pero lo que miró lo dejó totalmente helado. La cámara captó alivio pero la imagen estaba muy estirada. Creyó que el lente estaba dañado porque en sí era una cámara algo antigua, pero luego ambos observaron el cielo y eso los dejó completamente en shock. Pues se veía muy extraño de un color rojizo con amarillo pero su intensidad era muy fuerte, tanto que por unos minutos se quedaron encandilados y se vieron obligados a cerrar sus ojos por unos instantes. Con algo de temor empezaron a caminar rumbo a su automóvil, pero la distancia cada vez se hacía más y más grande. Dicha escena realmente era escalofriante, y nuestros amigos lo único que podían hacer era continuar para tratar de salir bien librados de ese fallo. Minutos más tarde lograron llegar a su coche, y una vez en la carretera por arte de magia el cielo ya se veía normal, como si nada hubiera pasado.